Hola hermanos, el día de hoy, 31 de agosto del 2022, sí, se nos terminó el mes de agosto, oigan, y qué rápido se pasó definitivamente. Sí, pero hoy es miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. Bueno, hoy es día de un santo, fíjense que era bastante popular antes, ha perdido popularidad, digamos, no sé cómo llamarle, San Ramón Nonato. Nonato porque él nace en 1204 en Lérida, en Portel, en Lérida, y lo que pasa es que cuando estaba dando a luz su mamá, pues ella muere y entonces tienen que hacerle una cesárea a la mamá y sacan a la criatura. Entonces por eso le pusieron nonato, porque no iba a nacer, pues no iba a poder vivir, y entonces de ahí viene lo de nonato. Entra con los mercedarios acababan de ser fundados, ¿no?, por San Pedro Nolasco, y ¿cómo se llama? Pues llega a ser incluso superior de varias de las casas de los mercedarios y cumple con la tarea de ser efectivamente un redentor de esclavos, entonces de los que habían sido capturados por los musulmanes, y entonces en el norte de África, y van consiguiendo dinero para rescatarlos, ¿no? Y cuando pues ya no tienen dinero, se ofrecen ellos mismos en lugar de alguno de ellos, y entonces eso fue lo que pasó. Él se ofreció y quedó ahí. Lo que pasa es que para callarlo, porque él pasaba predicando, y entonces le metieron un tizón, diría mi abuelita, en la lengua, y le amarraron un candado en los labios para que no predicara, para que dejara de hablar. Finalmente lo logra rescatar los mismos mercedarios y regresa a España. Estando en España lo nombra el Papa Cardenal. Fíjense, tenía 36 años, era muy jovencito, tenía 36 años y camino a Roma, va a morir en Cardona, en Barcelona, allá el 31 de agosto de 1240. Fue canonizado en 1657 por el Papa Alejandro VII. Y bueno, ya les digo, o sea, es uno de estos, era muy popular por aquello de, evidentemente se le invoca en el caso de las madres que les cuesta dar a luz y todo eso, y en los niños que tienen problemas, que vienen con dificultades en el vientre de sus madrecitas. Además, no sé por qué se le considera también el patrono de los que son acusados falsamente. Allí, vamos, pensaría en un Juan Nepomuceno o algo así, pero también se le invoca en este caso. Bueno, vamos, las lecturas del día de hoy. Una de las razones por las cuales Pablo ha tenido que escribir la primera carta a los Corintios, ¿no? La primera para nosotros, ya saben que es la segunda realmente que Pablo escribió. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones lo siguen dominando. Porque mientras hay entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok, vamos por partes. Ya les digo que esta es una de las razones por las que Pablo probablemente tuvo que escribir esta carta. La comunidad de Corinto está dividida, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, falta todavía aquí el factor Pedro, porque Pedro también pasó por Corinto. Se imaginan, Pablo no conoció a Jesús, Apolo no conoció a Jesús, Pedro es el primero. Entonces a Pedrito hay que prestarle atención. Entonces se armaron los grupos, ¿verdad? Miren, pasa en las parroquias, pasa. Y uno tiene que ser consciente de estas cosas sin caer como les diría, en lo mismo, ¿no? En ser infantil, en las envidias y las rivalidades. Pero siempre ocurre. Es decir, si hay 2, 3 sacerdotes, olvídense, se arma. A algunos que les cae mejor el padre fulano, a otros que les cae mejor el padre sutano. La ventaja que tenemos los que somos párrocos es que generalmente no les caemos bien a nadie, porque tenemos que poner orden. Y entonces ya estamos bien definidos en el asunto, ¿no? Pero digo, o sea, dejando de lado la broma, estas cosas son humanas, estas cosas son de niños. O sea, Pablo dice, no les pude dar alimento sólido, pues sí, porque procedemos
de manera increíblemente infantil. Y eso, ya les digo, no ayuda a nada. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia del campo de Dios, como dice Pablo, la casa que Dios edifica, es otra cosa. Es decir, cada uno cumple su función y cada uno tiene su misión. Y pretender, no sé cómo llamarle, enfrentar posiciones, temperamentos, maneras de proceder. Vamos, hay cosas que no deben cambiar, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero hombre, es lógico que haya empatías tan particulares, ¿no? Y Pablo lo que hace es hacerles ver, ustedes se están dividiendo de puro gusto. O sea, las razones que ustedes están poniendo son infantiles, son de niñitos, y de kindergarten. Y entonces, cuidado, que nos puede pasar. Nuestra actitud es darnos cuenta. Lo que importa es Cristo. Ya les digo, y en el mundo está pasando de una manera tan ridícula, ¿no? Estos tradis, que les encanta estar hablando de la misa tradicional, de la misa tridentina, de la no sé, y Dios mío, yo me quedo pensando, la misa tridentina cumplió su función durante siglos y fue y constituyó y sirvió para el mantenimiento de la fe y la promoción de la fe, claro que sí, pero tampoco se puede pretender que un rito y una manera de celebrar sea absoluta. O cuando vienen y le dicen a uno que lo que nosotros hacemos en el rito latino, el rito de la reforma, eso no es querido por Dios. Y dicen un montón de cosas. Y el Papa Francisco, por ahí pasan mandando cosas de que el Papa Francisco ni siquiera es el verdadero Papa, sino que Benedicto XVI. Yo lo dije, fíjense, el día que fue elegido, perdón, el día en que renunció Benedicto XVI, ese día lo dije yo, eso no va a pasar. Esto nos va a pasar. Y si el Papa se muere rápido, y pensando en Benedicto XVI, van a decir que lo mandó a matar el Papa que salga elegido. Todavía no sabíamos que iba a ser el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? Pero hagan de cuenta, más vale que ha vivido bastante el Papa Benedicto XVI y que está lúcido, ¿eh? Lo vieron en algunas de las imágenes cuando el Papa le llegó a... Siempre hace ese gesto lindo el Papa Francisco. Y a mí me encanta ver la sencillez con la que se acerca a hablar con el Papa Benedicto XVI. Es una cosa preciosa, eso se llama madurez. Esa es la que le falta a los que les encanta andar haciendo grupitos. Bueno, vamos al Evangelio, Dios mío. Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se lo llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta primera parte notan ustedes cómo Lucas sigue el esquema de Marcos, ¿no? O sea, Marcos, después de que Jesús expulsa aquel demonio en la sinagoga, va a la casa de Pedro, cura a la suegra de Pedro y luego, ven, ya sabemos, ¿no? Lo demás, esta síntesis del actuar de Jesús. Bueno, Jesús enfrenta todo tipo de mal, todo tipo de enfermedades, el mal con sus diferentes formas. La suegra es importante, la casa de Pedro es la casa de la suegra, realmente es la casa de ella. Y entonces, cuando hace falta la mamá, se viene abajo un poquito el servicio, ¿no? Y ella inmediatamente, cuando es curada, se pone a servir. La fiebre, nosotros hoy en día tenemos claro que una fiebre es producto, la más de las veces, ¿no?, de una infección. ¿Ya? Yo que he tenido fiebre alta en estos días, pues entonces está claro, estamos buscando dónde está la fuente de la infección, o si es viral, bacteriano, y un montón de cosas que se dice hoy en día, pero esa es la ciencia de hoy en día, ¿no? En aquel tiempo, no, se miraba como un mal. Y Jesús hace tres cosas que no son correctas. O sea, se acerca a ella, la toma de la mano. O sea, él no debería tocar a ninguna mujer que no fuese su esposa. Y él, al contrario, se pone cerca de quien está mal, o sea, de una persona enferma, se acerca y le sirve y la levanta. O sea, la pone en pie. Esto es evidentemente el proyecto del Señor Jesús. La suegra actúa de manera consecuente, se pone a servir. Y luego la síntesis, ¿no?, de que le llevaban a todos los enfermos y todo, incluso los endemoniados y todo aquello. Para eso he venido, dice el Señor. O sea, y para eso es el Redentor, el Salvador, ha venido a redimir, ha venido a salvar. ¿Qué tanto nos dejaremos tocar nosotros por este Señor que quiere salir a nuestro encuentro y que quiere liberarnos de nuestros males? No necesariamente de nuestras enfermedades, que claro que nos vendría bien, pero también de todo, ¿no? Hagamos oración.
Te doy gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Te diré siempre que tú eres amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y he experimentado tu misericordia. Me has librado de los lazos de la tentación y he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino y he experimentado tu misericordia. Has curado la fiebre que me impide servir a los hermanos. Has abierto mis ojos y mis oídos para ver y escuchar a quien me necesita. Sigue protegiendo mi vida. Sálvame. Confío en ti. Señor, yo me alegro porque eres un Dios compasivo. Me alegro porque eres piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame. Ten compasión de mí. Dame fuerza. Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldéalo según la grandeza de tu misericordia. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Ramón Nonato, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Les agradezco de todo corazón a los que han tenido a bien hacerme llegar sus muestras de cariño y de preocupación, porque, como les digo, en estos días he estado un poquito resentido de salud. Y bueno, ahí vamos, poco a poco de esto se sale. Mala hierba nunca muere, dicen en mi pueblo, entonces ustedes tranquilos que esta mala hierba de repente seguirá viviendo. Y si no, pues bueno, tendremos tiempo para encontrarnos en el cielo. Feliz miércoles para todos.